y bienvenidos a una nueva ocasión de la Cátedra de Paz. Hoy un día realmente especial. Tenemos a un invitado que para nosotros es un maestro, un ejemplo. Nosotros siempre decimos que la mejor enseñanza es aquella que nos es transmitida por vidas ejemplares, y el Señor Jesús Pérez es una vida ejemplar. Es alguien a quienes todos quisiéramos emular por su valentía, por su profundidad, por su nivel, por el calado profundo de sus acciones, de sus resistencias, de su lucha y de sus aportes para comprender mejor el problema de la tierra en Colombia y específicamente en el Caribe colombiano, y para constituir organizaciones y plataformas de propuestas concretas, bien investigadas, bien diagnosticadas, bien teorizadas en pro de las transformaciones profundas que requiere el campo colombiano, que son una deuda histórica del Estado y de los poderes con el mundo rural, y que esperamos que a partir del plebiscito de este 2 de octubre puedan también dar pasos más significativos hacia adelante con base en lo que está acordado en el acuerdo de paz de La Habana. Para nosotros es un verdadero honor tenerlo acá, señor Jesús Pérez. Gracias. Líder desde el comienzo de la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos, y líder perenne y permanente, aún hoy, en la lucha y en la concepción de propuestas de transformación que requerimos implementar en el campo, porque es una deuda histórica de la sociedad colombiana con los habitantes del mundo rural, y porque es una deuda también para con las generaciones futuras. Así que muchas gracias por estar acá. Muchas gracias, señor. Gracias. Y bienvenido. Buenas tardes. Como decía acá el profesor Pablo, mi nombre es Jesús María Pérez Ortega, un campesino del municipio de Los Palmitos, departamento de Sucre. Efectivamente, yo también soy una historia, porque yo me vinculé al movimiento social desde el año de 1952, y todavía hoy estoy dando qué hacer dentro del contexto de la lucha social. Hace unas 3 semanas, en un foro semejante a esto, yo también hacía una exposición, pero hoy queríamos cambiar la metodología. Yo le decía al profesor Pablo que nosotros, los dirigentes de la NUR Línea Sincelejo, que tuvo su apogeo en la década de los años 70, pues adoptamos el método de Paulo Freire, un pedagogo brasileño que se dedicó también a la organización de la sociedad civil y en particular de los campesinos, y a alfabetizar a aquellos que nunca habían tenido la oportunidad de aprender a leer y escribir. Y ese método es el de que nosotros concebimos que la educación que hoy se imparte en este tipo de claustros universitarios es una educación bancaria, no es una educación liberadora, transformadora, porque el único que sabe es el maestro. Los estudiantes son unos oyentes, son un recipiente que el maestro tiene que llenar hasta que ya no hace más. Entonces el individuo predeterminado es un autómata, no es un transformador. Entonces por eso él planteaba de que hoy yo
hacía una pequeña introducción y luego son ustedes los que quedan en uso de la palabra para que planteen todas sus inquietudes y yo les voy dando respuesta. Porque yo aprendí de Paulo Freire de que nadie educa a nadie. Nadie se educa solo, sino que nos educamos mediatizados por el diálogo. Entonces, el diálogo nos lleva al conocimiento y al conocimiento de la experiencia y a la vez a la cima de la sabiduría, porque todos sabemos de todo. Lo que sucede es que cada uno anda por su lado y entonces no sistematizamos el conocimiento, la educación y la sabiduría. Entonces eso es lo que quería yo que implantáramos hoy, que yo planteaba las cosas, no nos quedábamos simplemente en la cuestión de la cátedra, porque esto es muy profundo. Yo decía en Sincelejo de que hablar del conflicto agrario en Colombia es hablar de la historia nacional. Y que el conflicto agrario en Colombia no comenzó ahora con la época de la violencia, mucho menos con la violencia de la FARC. Yo soy un campesino independiente, hoy hablábamos de eso. He pasado por todos los filtros de las diferentes expresiones políticas, pero no me ha dejado absorber, porque tengo mis propios puntos de vista y mi propia independencia para actuar de esa manera. Entonces decía de que el conflicto social agrario en Colombia se inició desde que pernoctaron acá a nuestro territorio los conquistadores españoles, que comenzaron a despojar de sus tierras, de sus pertenencias, de sus hijas, de todo lo que era propio de los indígenas, y lo despojaron. Y luego los campesinos, cuando se acabó la raza indígena, según investigaciones realizadas en la costa Caribe, en las notarías, porque cuando Cristóbal Colón y los conquistadores pernoctaron acá, pues trajeron también sus notarios. Y en las anotaciones que hicieron los notarios, pues en el primer censo que se levantó a nivel de la costa atlántica, la población indígena de esta costa era de 11 millones de habitantes. Y hoy en el territorio nacional no pasa de 600,000 los que ha dejado la violencia en este país, a la raza indígena. A los campesinos también se nos ha aniquilado históricamente. Entonces es una deuda que tiene el Estado con nosotros los campesinos, porque le decía yo al profesor Pablo de que en todos los textos constitucionales, tanto internacionales como nacionales, aparecen todos los sectores menos la palabra campesinos. Entonces el campesino es un ser que no aparece en ningún texto constitucional ni legal. Entonces para nosotros no existe la sociedad. Nosotros, un elemento sin sociedad, pues somos unos bandidos y así nos han tratado. Nosotros los campesinos merecemos ser considerados como elementos sociales, como sujetos de derecho, como los demás ciudadanos colombianos de nuestra sociedad. De lo contrario, no podríamos incluirnos a ser partícipes de la sociedad actual. Entonces, decía que para entrar en las luchas de los campesinos, pues la NUCSU surge no de un propósito de los campesinos, sino que siempre a nosotros nos han tratado de imponer las cosas, tanto nuestros conocimientos como nuestros planes de desarrollo desde el exterior. Yo le señalaba al profesor de cómo lo que hoy estamos viviendo nosotros fue una estrategia de los norteamericanos impuesta desde 1948 a los países de América Latina, a través del famoso tratado de asistencia recíproca TIAR. Pero vea, hoy es que nos la están aplicando y la trazaron desde 1948. Fue entonces en el 1960 a raíz de la Revolución Cubana. Entonces, nuestros movimientos han tenido mucha incidencia de la experiencia de Cuba. Entonces, John F. Kennedy
reúne a todos los mandatarios latinoamericanos en Punta del Este, Uruguay, y entonces ahí le planteó que los presidentes que no optaran por adoptar reformas sociales, que no contaran con el apoyo norteamericano. La mayoría de países de América del Sur optaron por la vía de las dictaduras. Solo Carlos Lleras Restrepo, jefe de Estado en Colombia, optó por las reformas sociales y se planteó el problema de la reforma agraria porque él dijo que el campesinado era una bomba de tiempo y era el elemento propicio para que los movimientos subversivos lo utilizaran y que había que rescatar al movimiento campesino para desactivar esa bomba social que representaba para el orden, según ellos decían, establecido, según ellos. Entonces es Lleras el que se plantea la creación de la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos del Estado. Lleras quiso darle estatus político a los campesinos, haciéndolos sujetos de los servicios del Estado que nunca los han tenido los campesinos. Entonces, por eso de ahí nace el nombre correcto de la Asociación Nacional de Usuarios ANUC, es Asociación Nacional de los Usuarios de los Servicios del Estado. Pero este decreto, que la asociación fue creada por decreto, no pasó por los filtros del Congreso, de los terratenientes, porque este país, el 70%, o son los propietarios de tierras o son sus testaferros. Entonces, en el texto del decreto del 755 de mayo de 1967 decía, créase la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos de los Servicios del Estado. Créase la asociación, o sea que estaba en singular. Entonces no podía haber otro tipo de organización semejante en el país, pero el gobierno de Misael Pastrana entonces creó una organización paralela y nos quitó el reconocimiento a nosotros y nos echó de las oficinas que nos había proporcionado el presidente Lleras. De ahí empieza entonces la rebeldía de nosotros, porque nosotros planteamos desde el mismo congreso que se realizó el 7 de julio de 1970, de que los campesinos no éramos instrumento de la politiquería, sino que éramos ciudadanos y así nos tenían que tratar, y que así como los sindicatos de trabajadores negociaban sus pliegos de peticiones con el Ministerio de Trabajo, nosotros también reclamábamos el derecho para negociar las políticas del sector agropecuario con el Ministerio de Agricultura. Nosotros no éramos dependencia del Ministerio de Agricultura. Eso es lo que genera la contradicción con el gobierno y entonces crean una organización paralela para desconocer a nosotros. Lo de Línea Cincelejo fue un bautizo que hizo la prensa. La prensa era adicta a eso, a ponerle nombres a las cosas. Entonces, ¿por qué se dice Línea Cincelejo? Porque como nos expulsaron del Ministerio de Agricultura y se venía entonces la reestructuración del Congreso que debía hacerse a los 2 años, en 1972, nosotros, haciendo un análisis de la situación política del país, consideramos que no habían condiciones para realizar el Congreso ni en Bogotá, ni en Chicoral, que era que se había cocinado el acuerdo con los partidos políticos, el gobierno y los propietarios de tierras, para lo que luego se conoció como las leyes cuarta, quinta y sexta, que enterraron definitivamente los principios de la ley 135 de Lleras, que trató de recoger los principios de la ley de tierra, la ley 200 de 1936, que promulgó el Congreso con la presencia de Alfonso López Pumarejo. Entonces, la documentación que se elaboró para presentar al Congreso en Cincelejo es lo que, como se reafirmó la independencia de la organización del Ministerio de Agricultura y del mismo Estado. Dijimos, nosotros no somos dependencia del Estado, somos una organización social y gremial de campesinos que necesitamos respeto, necesitamos que nos escuchen. Entonces los periodistas dijeron la Línea Cincelejo, porque el acto se realizó en Cincelejo y ahí se ratifica esa línea de independencia de la organización de los campesinos. Así nace la Línea Cincelejo. Esa es la que desarrolla toda la lucha, y yo decía que en esa lucha
nosotros fuimos capaces, ante la negativa del gobierno de reconocernos, de que el día 21 de febrero de 1971 nos tomamos 800 latifundios en todo el país en la misma hora, a las 5 de la mañana. En el caso de Sucre, que era la organización más desarrollada y representativa del movimiento campesino en general, pues ocupamos 69 predios. Y tuvieron que negociar esos predios debido a la correlación de fuerza que se planteaba en ese momento. El departamento de Sucre tenía un cuerpo de policía de 80 agentes de policía en los 26 municipios del departamento, que si los dividíamos en los municipios, pues no salían sino a 4 agentes de policía. Entonces, y en cada predio habían 100, 150 campesinos. Entonces, como iban ahí, iba el alcalde con 2 agentes de la policía que iba a desalojar a 100, a 200 campesinos. Entonces, lo que hacían era dialogar con nosotros. Nos decían que nosotros teníamos toda la razón porque el gobierno nos había desconocido, pero que nos saliéramos porque ellos les estaban pagando para irnos a desalojar, que nosotros nos saliéramos ahí después que ellos vinieran por acá, que nos viéramos a ocupar la finca. Así lo hacíamos. Y entonces, en vista de esa situación, fueron los propietarios de tierra de Sucre que solicitaron que el gobierno nacional declarara al departamento de Sucre en emergencia económica para adoptar medidas extraordinarias y responder a la situación social que se vivía porque el departamento estaba totalmente paralizado. Entonces, se negocian las tierras y se negociaron en esos 3 años 63,000 hectáreas de tierras por parte del INCORA, porque quien negociaba la tierra era el INCORA. Por eso yo planteaba de que aquí en Colombia nunca ha habido reforma agraria, ha habido compraventas de tierras. O sea que el Estado compra la tierra y se las vende a los campesinos, pero no ha habido reforma agraria. Y hoy la violencia lo que hizo fue despojarnos a los campesinos, no solamente a los que habíamos sido beneficiarios de reforma agraria porque nos golpearon, porque según las fuerzas políticas, los partidos y el mismo Estado colombiano, era porque nosotros éramos subversivos, que éramos comunistas, que éramos castrocomunistas, porque siempre las cosas nos catalogan por lo que viene de afuera, porque como ellos están acostumbrados a eso, a obedecer a las potencias extranjeras, pues creemos que nosotros también los campesinos somos instrumentos de los intereses extranjeros. Entonces, se pone el departamento en estado de emergencia y se negoció esa cantidad de tierra. Eso, la lucha continuó y en solo 16 años los campesinos sucreños logramos a que el INCORA negociara 145,000 hectáreas de tierras y se la adjudicara a 14,809 familias campesinas. O sea que 14,800 familias campesinas del departamento de Sucre fueron beneficiarias con sus parcelas. Pero hoy, la inmensa mayoría de esas parcelas, los campesinos con este despojo de la violencia, pues han perdido sus parcelas. Algunos municipios, como el caso donde yo vivo, Los Palmitos, pues se ha mantenido a pesar de que hemos sido golpeados, pero los campesinos han resistido en el territorio y se mantiene la mayoría de los predios que se adquirieron en esa época. Entonces, a nivel nacional, pues se logró de que en esa etapa también se negociaran 1.500.000 hectáreas de tierras y se repartió en 86,000 familias campesinas de todo el país. Ese es el logro que obtuvo la organización campesina en materia de adquisición de tierras. Además de eso, la política se ceja y el gobierno, en vez de golpear a la clase terrateniente que era la propietaria de la tierra, pues se dedicó fue a adecuar y adjudicar baldíos. Pero los baldíos que aún adecuó el INCORA no se los entregaron a los campesinos, se los apropiaron los grandes capitalistas del campo. Y también esa tierra, que es del Estado, está en manos de los grandes capitalistas de este país. Por eso le tienen tanto miedo a lo que hoy el Acuerdo de La Habana, cuando se está planteando el problema de la clarificación de la propiedad y la cuestión de el apoyo a las víctimas. Porque precisamente mi abuela decía que el que tiene cola de paja no juega con la candela. Y el que tiene ventanas de vidrio
no le tira las piedras al vecino, porque el vecino le puede devolver las piedras y le rompe las ventanas. Eso es el temor que ellos tienen. Como le despojaron la tierra al Estado, que estaba en manos de los campesinos, hoy tienen miedo a que el Estado también contribuya para que los despojen a ellos y tengan que entregársela a los que verdaderamente la necesitan y son los productores. Ese es el temor del Acuerdo de La Habana en materia agraria. O sea que no se quiere ceder para que los campesinos sigamos siendo instrumentos de la politiquería y que nos muéramos de hambre. Ya hoy tenemos los ejemplos de La Guajira, de allá de los llanos de Casanare, el caso del Chocó, la gente muriéndose de hambre porque la gente no puede responder y satisfacer las necesidades que tiene. Y son responsables precisamente nuestra dirigencia que ha administrado de manera egoísta a este país. Entonces lo que se da en La Habana es una apertura. Ahí nosotros somos conscientes, yo en mi capacidad de campesino tengo claro de que lo que se firmó en La Habana no es la paz, es un acuerdo político que nos va a permitir a reunirnos todos y comenzar precisamente a aportar para reconstruir a este país. Este país necesita de una reconstrucción total, no solamente desde el punto de vista social y económico, sino desde el punto de vista estructural. Eso es lo que le tiene miedo a nuestra dirigencia y por eso están confundiendo a la gente para que digan no, cuando precisamente los que se sienten golpeados son ellos. El pueblo le beneficia esa vaina. Nosotros, ustedes todos los años ya se conformó la comisión de negociación de los pliegos de peticiones para el 2017. Pero solamente los que negocian el salario mínimo son las organizaciones de sindicatos. Y aquí el pueblo colombiano tiene 34 millones de personas con capacidad de trabajar, pero solamente sindicalizada hay 7 millones. Porque aquí no se permite crear organizaciones sociales ni sindicatos. Así es la situación en nuestro país. Entonces, ese salario mínimo que va a beneficiar a 7 millones de colombianos, y entonces si somos 34 millones de colombianos que estamos en capacidad de trabajar, entonces el reto ¿qué? Por eso ustedes ven las calles de las ciudades inundadas de vendedores de café, vendedores de gafas, de vainas de películas y de todo esto que ustedes conocen que se vende en las ciudades. La gente quiere trabajar, pero no tiene los instrumentos, los medios para vincularse al trabajo. Entonces, por eso aquí en Colombia, ya contabilizado, hay 26 millones de colombianos que viven de la famosa economía del rebusque. O sea que cada cual se defiende como puede. Ese no es el futuro que nosotros queremos ni para nuestros hijos, ni para los hijos de las familias de este país, que no tienen con qué satisfacer las necesidades que los agobian todos los días. Ustedes tienen dificultades para atender las necesidades de su casa con sus padres, para cursar los estudios que necesitan para adaptarse a los adelantos tecnológicos del mundo, tienen dificultades. Y tienen dificultades precisamente por falta de ingresos. Yo decía de que si nosotros estamos alejados de la producción, no tenemos ingresos. Y una población sin ingresos no hace parte de la sociedad de consumo como es la sociedad colombiana. Entonces nosotros estamos fuera de la sociedad y por lo tanto todo el mundo nos considera que somos delincuentes. Entonces esa es la lucha que tenemos y yo es lo que quiero plantearle a ustedes. No ya citar textos, sino que sean ustedes los que pregunten, yo les respondo por la experiencia que tengo. Son 62 años que llevo ya en esta lucha. Entonces, y todavía estoy, como dijo el otro, neciando, porque considero que el proceso de reconstrucción de esta sociedad merece que yo todavía esté vivo. Entonces, yo los dejo ahí y quedan ustedes en el uso de la palabra. Abierto para el conversatorio. Así que los escucho. No tengan temor, no tengo temor yo que vengo de allá del monte. Y van a tener temor ustedes.
Pues sí, mire, para que no se asusten, pues yo les decía acá, tanto al profesor como a todos los profesores que ha tenido la oportunidad de conversar con ellos, que yo no hice ni primero de primaria. Yo me levanté en una época en que no había escuelas en el sector rural. Yo no hice ni primer año de primaria y hoy no tengo temor. Yo he recorrido varios países de Europa, porque hasta Europa también he conocido, de intercambiando con este tipo de experiencias. Y aquí en el país, yo cada rato voy allá a la Universidad Highlight, a donde se preparan los presidencialistas de este país, que es la Universidad de Javeriana. Cada rato allá tengo amigos allá y me invitan a que yo vaya a compartir con ellos en la Universidad Javeriana, entonces en la Universidad Nacional. Y nosotros hemos elaborado propuestas a través de esta fracción del movimiento campesino. Nosotros elaboramos una propuesta, le decía al profesor, que en abril de 1987, titulada Colombia entre la democratización y la guerra civil. Nosotros planteábamos en esa época que Colombia tenía dos caminos. O nos metíamos a afrontar una guerra civil o abríamos una apertura democrática. Nuestra dirigencia se cerró a la banda, comenzó a echar balas y ahí ve los resultados que tenemos. 965.413 muertos nos ha costado esta hora de violencia. Entonces, o sea que tampoco podemos decirle que sí, la FARC es producto de esa violencia. Yo le decía que mientras la FARC se constituyó en 1964, la violencia aquí en Colombia directa comenzó a partir de 1928. O sea que ya hacía 30 y tantos años que aquí se estaba matando gente. La violencia política entre liberales y conservadores le costó a los campesinos para despojarlos de la tierra que aportó la administración López y Eduardo Santos de esa época. Para despojarlos de nuevo, le tuvo que pagar 300.000 campesinos con su vida ese engendro que se planteó Alfonso López Pumarejo. Y Alfonso López Pumarejo no se planteó quitarle la tierra a los grandes propietarios. Lo que le exigió fue de que tenían que, lo que se está planteando ahora, que tenían que normalizar la propiedad. Porque ha sido costumbre de los propietarios de tierra en Colombia para estafar al Estado también, que no pagan impuestos. Entonces, en las escrituras que ellos elaboran, como sobornan a los notarios también, entonces, si tienen 10.000 hectáreas, ponen 4 para no pagar impuestos. Oye, y no ponen el precio comercial que tiene la tierra, sino el que evalúa el catastro, al Agustín Codazzi, para no pagar impuestos. Entonces, esa fue el mal que les causó Lleras, porque Lleras, entonces, cuando planteó, comenzó por la mensura. No, esta tierra hay que medirla. Entonces, iban los agrónomos allá, los fotógrafos, medían la tierra. Hombre, si la finca en la escritura aparecían nada más que 3.000 y tiene 10.000, bueno, está otra vez del Estado. Le quitó la tierra a los propietarios. Como tenía el valor que era, en eso yo les decía que la parcela que me correspondió a mí en esa época, 15 hectáreas de tierra, el valor fue de 40.000 pesos. Porque ese era el valor que ellos tenían en la escritura. Entonces, Lleras le dijo, no señor, yo no les voy a pagar tierra por valor comercial, sino el valor catastral que ustedes tienen. Y así, eso es lo que le tiene miedo ahora a los grandes propietarios. Que se clarifique la tierra, porque son ellos los que van a perder la tierra. No somos nosotros los campesinos y el pueblo que nos van a perjudicar con eso. Son ellos los que están, y por eso no están de acuerdo con eso. Mafi, tenías una... Sí. Y luego... ¿Cuáles han sido esos retos como organizativos que han tenido de la ANU ya históricamente? Porque por lo menos ustedes se crearon en una época en la que llegó un punto en que también llegaron a ser hasta perseguidos o amenazados por esa lucha que ustedes tenían. Entonces, ¿cuáles fueron esos retos organizativos que ustedes tuvieron? Es que fueron varios y fundamentalmente políticos. Yo les decía de que en la misma presencia del presidente Lleras, cuando se va a constituir la ANU, Francisco Barrios, el primer dirigente que hubo en el departamento de Sucre, planteó de que los campesinos no éramos instrumentos de la politiquería, que agradecía al presidente Lleras
porque nos había dado la oportunidad de que los campesinos fuéramos a expresarnos en el Capitolio Nacional y que ahí estaríamos vigilantes para discutir con los parlamentarios las leyes que se fueran a aprobar en beneficio de los campesinos. Así que no era que los campesinos tenían que ir detrás de los políticos, sino que serían los políticos los que tendrían que venir a negociar con nosotros. Esa fue lo que no les gustó a ellos y esa fue la persecución. Entonces, como engañan a la gente, y por eso allá casi en Los Palmitos hubo un bochinche por esa razón, porque pusieron presos a unos compañeros porque estaban en una finca y vinimos a sacarlos de la cárcel. Venimos como 400 campesinos, a donde habían unos 7 presos de los dirigentes. Y entonces el policía que estaba ahí dijo que nosotros lo que éramos eran comunistas, porque veníamos a sacar de la cárcel a los compañeros que estaban presos porque estaban luchando por un derecho de un pedazo de tierra. Entonces un compañero le dice, bueno, ¿y ese animal se come? Cuando él le dijo, ustedes son comunistas, le dice el compañero, ¿y ese animal se come? Le dijo así. Bueno, y se formó un bochinche y él quiso darle un culatazo y una vez le quitaron la carabina. Entonces tuvimos que intervenir nosotros. No, compañero, por ahí no es. Entréguele esa carabina a la gente de la policía. Ellos también son ignorantes. Oye, ellos están cumpliendo órdenes. Así le sucedió a un agente de la policía en la alcaldía de Sincelejo. Nosotros íbamos a hacer una movilización en Sincelejo y fuimos a pedir permiso. Habían algunos obreros del departamento que simpatizaban con nosotros y un compañero me acompañó para ir a la alcaldía a ver si ya estaba listo el permiso. Entonces cuando llegamos allá, yo hablo con la secretaria que estaba ahí en la recepción, le pregunto que si el secretario estaba para ver si, que yo iba en procura a ver si qué respuesta había, si nos iban a dar permiso para la movilización o no. Entonces le dice el policía al compañero que yo iba, que era el que manejaba un bulldozer del departamento, que llamaban Pedro. Y dice, Pedro, ¿y tú también andas con esos campesinos? Así, en una forma despectiva, y me devuelvo yo allá. Y le digo, ¿y usted es hijo de quién? ¿De qué come? Seguro que usted no es hijo de este Vergara Támara. Si fuera hijo de este Támara, no estuviera aquí de sapo. Pero está aquí de sapo precisamente porque es hijo de una campesina. Entonces, así que no hable nada, porque los sueldos que están percibiendo ustedes aquí, nos los cobran a nosotros los campesinos. Así que no sea pendejo. Se quedó calladito de la boca. Así, todo ese tipo de enfrentamientos hemos tenido que soportar. Yo he estado 4 veces preso, simplemente por el hecho de ser dirigente, no más. Es que aquí es un delito organizarse y reclamar los derechos. Ese es otro de los grandes problemas. Entonces, esa es la tarea que hoy tenemos y que hemos enfrentado así en esas condiciones, pero siempre nosotros nos hemos aprovechado porque la Constitución es de doble filo. Tiene una parte que los favorece a ellos, pero hay algunos elementos que también nos favorecen a nosotros. Pero por eso hay que conocer la jurisprudencia, la ley, precisamente para uno apoyarse de la ley. El Código Civil, allá ellos decían, no, pero ustedes los dirigentes tienen que estar presos, porque ustedes están cometiendo 4 delitos y esos son delitos que van de 5 a 8 años de prisión, porque ustedes hacen daño en cosas ajenas. Cuando se meten en un predio, violación de domicilio, violación de la propiedad, daño en cosas ajenas porque los campesinos desmontaban los pastos y los quemaban para sembrar la yuca. Entonces digo yo, mire, ustedes como propietarios tienen todo el derecho a reclamar, que efectivamente nosotros somos conscientes que ese tipo de hechos los cometemos, pero la Constitución política también dice que el hecho crea el derecho, y como el hecho crea un derecho, este hecho de nosotros tomarnos los predios ajenos, el Estado tiene que garantizarnos el derecho a producir y a generarnos empleo. Entonces, es una obligación del Estado, o sea que vamos a ver cómo es que vamos a negociar. La misma Constitución política dice que cuando hay incoherencia o hay contraposición entre la Constitución y la ley, se aplica la Constitución. Aquí la ley de reforma agraria generó este tipo de conflictos
pero como no cumple el gobierno con la ley, entonces nosotros por la vía de hecho nos hemos tomado la tierra. Pero la misma Constitución dice que en estos casos el interés social priva por encima del interés particular. Entonces, aquí ya vemos 5.000 campesinos que necesitamos un pedazo de tierra y que 2 o 3 terratenientes tienen esa tierra. Entonces, prima el interés de la gente que necesita trabajar. Así que ahí lo sentábamos. Entonces, claro, porque uno tiene que conocer también cómo es que es la ley. Entonces, nosotros hacíamos acciones de hechos, pero reclamando un derecho y dentro de los mismos procedimientos legales. Entonces, José Félix. Bueno, señor Jesús, primero que todo felicitarlo por su excelente exposición y pasar a que nos cuente un poco sobre historia. Y mi pregunta es la siguiente. Ajá. Cuando usted hablaba que Carlos Lleras Restrepo en la presidencia, que creó una ley en donde le daba la oportunidad de crear prácticamente la NUC, por así decirlo, le creó una ley que la Asociación Nacional de Campesinos Usuarios, y que en ese entonces también muchos de los países de América Latina se habían convertido en regímenes dictatoriales, y teniendo en cuenta que luego de este señor llegó Misael Pastrana y echó todo para atrás, y el momento crucial que hubo en la llegada al poder de Misael Pastrana, con el encuentro de las elecciones con Rojas Pinilla, y teniendo en cuenta que Rojas Pinilla anteriormente había sido dictador aquí en Colombia. ¿Qué hubiera pasado si no hubiera sido Misael Pastrana quien llegase al poder, sino Rojas Pinilla? Con ustedes, los campesinos y la Asociación Nacional de Campesinos, usted que ha vivido más que yo, obviamente, y que vivió en ese entonces la historia de la creación de la Asociación Nacional de Campesinos. sí, esa es una respuesta interesante. Efectivamente, la administración Rojas tuvo 2 fases. Primera, cuando se le salió el conflicto social agrario de las manos al Estado colombiano, entonces fueron los militares en cabeza de Rojas Pinillas los que le dieron golpe de Estado a Laureano Gómez. Porque ya el país, el Partido Liberal, como toda la persecución en ese momento se declaró delito ser liberal, y se levantó la consigna de que los liberales había que acabarlos a sangre y fuego, por eso se degenera la violencia. Entonces el Partido Liberal es el primero, no es la FARC. Fue el Partido Liberal el primero que autorizó en cabeza de Carlos Lleras Restrepo, que era en ese momento miembro de la Dirección Nacional Liberal, de Francisco J. Chau y de Uribe Márquez, que eran los miembros de la Dirección Nacional Liberal. Declararon que no habían condiciones para que siguieran en política, porque no habían garantías. Entonces se marginaron de la política y se fueron al monte. Conformaron organismos paramilitares en ese momento, guerrillas, para enfrentar a la policía política, porque es que con el presidente Mariano Ospina Pérez, a los liberales no los atacó directamente con el ejército y la policía, sino que crearon una policía civil que se llamó la Popol. Exacto, unos organismos como ahora los paramilitares, para perseguir y asesinar a los liberales. Entonces el liberalismo se organizó y le hizo frente a esa idea, por eso las masacres fueron tan grandes. Entonces, que ya el Estado no tenía nada que hacer, entonces Rojas Pinilla, como comandante de las fuerzas militares, le dieron golpe a Laureano Gómez y se montó. Y entonces, en cabeza del general Duarte de Blum, entró a negociar con los guerrilleros liberales y llegaron a un acuerdo y les concedió una amnistía. Por eso ese problema de la amnistía, eso no es nuevo. Eso es histórico también. Entonces, los liberales se desmovilizan, entregan las armas, pero como fue un acuerdo entre el gobierno y los guerrilleros, pues no se respetaban, porque siempre en la historia los campesinos hemos sido siempre bandoleros, forajidos, ladrones,
Ese es el título que nos dan. No nos han reconocido nunca como sujetos políticos. Entonces, en ese momento, las guerrillas liberales, que era en su inmensa mayoría de campesinos, eran bandoleros. Y así están en los textos de historia que se han escrito sobre la violencia. Entonces, se desmovilizan y a los pocos días, entonces ya estos dirigentes guerrilleros desmovilizados comenzaron a matarlos selectivamente. Entonces los que quedaron vivos fueron los que se volvieron al monte y volvió nuevamente el problema de la violencia. Entonces es que eso es histórico. Entonces por eso nosotros ahora, para acortar la respuesta, hemos planteado de que Uribe, el día que poseyó, yo desde 1958 para acá, yo voté el plebiscito ese de 1957. Pero luego nosotros nos apartamos por la cuestión de que tanto que habíamos sufrido los campesinos de manos de los conservadores, entonces había entonces a ser aliados de los conservadores. Entonces cuando se pactó mediante el acto legislativo 01 de 1959, la paridad política, nosotros los liberales radicales nos marginamos y conformamos al MRL. Un movimiento, una disidencia del Partido Liberal en contra del Frente Nacional. Entonces es cuando ya los terratenientes absorbieron al general Rojas, les regalaron ganado, les regalaron potreros, o sea que se lo ganaron, lo absorbieron y lo obligaron a continuar la misma dictadura que había traído ya desde antes el Partido Conservador, y comenzaron de nuevo las masacres. Entonces, eso. Y por esa razón al general Rojas le hicieron un juicio en el Congreso, le quitaron todos sus derechos, le quitaron todo lo que los emulaciones que tiene un presidente, quedó totalmente sin derecho. Pero al general Rojas tenía mucho apoyo en las reservas del ejército. Por eso el M-19 no fue de campesinos. El M-19 fue de toda esa gente que apoyó al general Rojas. Porque ellos consideraron en ese momento, por eso se llamó M-19, porque es que las elecciones presidenciales, el día que se eligió a Misael Pastrana Borrero como presidente, el otro candidato contradictorio era el general Rojas. Y a mí me consta que a las 2 de la mañana, cuando yo me acosté, iba ganando ampliamente el general Rojas las elecciones. Y al día siguiente, cuando reiniciaron los ejecutivos, ya perdía. O sea que le hicieron fraude electoral al general Rojas. Yo creo que ya en esa época, con la experiencia que tenía, el general Rojas no iba a volver a seguir un gobierno de dictaduras, porque precisamente la que era una dictadura civil era el Frente Nacional. No se reconocía ninguna disidencia política. Y fue el Frente Nacional el gestor de la corrupción que hoy carcome los recursos públicos. Porque si estaban compartidos, la Corte Suprema de Justicia era compartida, el Consejo de Estado era compartido, todos los tribunales eran compartidos. Entonces, ¿quién vigilaba? Entonces, hacían con el presupuesto lo que les daba la gana y ahí se engendró la corrupción política. Y todavía esa hoy, fuera de la violencia, la guerrilla y eso, el otro problema grave que tenemos nosotros en nuestro país para reconstruir país es el problema de la corrupción. Yo en una reunión en Sincelejo, hablando de este tema, yo decía que para mí el problema de la corrupción de cuello blanco era muy fácil controlarlo. Que a una persona rica que no tiene necesidad de robar, se le roba 5 o 10 mil millones de pesos al país. Hombre, que lo lleven a la cárcel, le quiten la ropa y lo metan allá al calabozo con los delincuentes comunes para que le toquen las nalgas, para que le dé vergüenza ante la sociedad. Oye, y que lo obliguen a que la plata que le robó al Estado la devuelva con los intereses.
Así se acaba la corrupción. Pero mientras les estemos dando a los ladrones de cuello blanco la casa por cárcel, yo le decía, yo también me robo una plata al Estado, porque voy a descansar y a planear para el día que salga de la cárcel qué es lo que voy a hacer con la plata que le robé al Estado. O sea, eso es un descanso para que vayan a planear qué es lo que van a hacer. Entonces yo considero de que el general Rojas, siendo que ya se había metido dentro de la legalidad, habían constituido un movimiento político, no iba a volver a repetir lo que le habían obligado a hacer los propietarios de tierras en la década de los años 50. Y por eso se conformó el M-19, por eso tenía fecha el M-19, porque las elecciones de presidente fueron el 19 de abril de 1970. Entonces por eso ellos cogieron el nombre de Movimiento 19 de abril, pues en protesta del robo que le habían hecho electoralmente al general Rojas. Loraine. Desde su experiencia en la NUC, ¿cuál cree usted que serían los retos de los grupos políticos, de los movimientos políticos y los partidos políticos a partir de la apertura democrática? Es que precisamente nosotros, le decía acá yo al profesor Pablo, de que desde hace 3 años nosotros, teniendo en cuenta en que el director del Centro de Memoria Histórica, Gonzalo Sánchez, fue uno de los equipos, de los miembros del equipo asesor de la NUC, una persona conocida de mucha confianza, a él nos dirigimos nosotros para que nos apoyara en hacer una investigación a nivel de la costa atlántica, porque no había plata para hacerla a nivel nacional, sino haciéndola a nivel de los 7 departamentos de la costa, haciendo un diagnóstico del daño que se le ha hecho al campesinado, tanto desde el punto de vista físico, el asesinato, las masacres, como la destrucción de las familias, la ruptura del tejido social, de sus comunidades, de sus territorios, que tuvieron que abandonarlos. Entonces, el Centro de Memoria Histórica nos financió esa investigación, nos colaboró con 4 profesionales para hacer la investigación, y el trabajo ese que le entrego acá al profesor Pablo es el resultado de esa investigación, donde se hace el diagnóstico de los daños causados al campesinado, organizado y no organizado, porque no es reconocido como sujeto político. O sea que todo el mundo puede matar y asesinar campesinos, porque eso no tiene delito. Todo el mundo nos puede matar a nosotros. Entonces, el resultado de esta investigación es de que nosotros debemos ser también, como el resto de las víctimas, también debemos ser reparados. Pero la reparación colectiva que nosotros deseamos no es con plata, porque la plata no resuelve nada. A usted que le haya matado un hijo, un hermano, a un sobrino, no lo va a resucitar con plata. Usted, para que pueda perdonar a un criminal de esto, tiene que ser que le diga la verdad. Yo maté a fulano, lo enterré en tal parte y lo maté por esto y esto y esto. Usted, en ese sentido, usted descarga y puede perdonar, porque quien puede obligar a uno o llevarlo a perdonar es la verdad, porque es la que convence. Pero a este país no se le ha dicho la verdad. Entonces, el punto grave es ese. Nos irán a decir verdaderamente la verdad para que esto no se repita. Entonces, los políticos, a nosotros no nos ven con ojos eso, precisamente porque no es desde hoy. Hace largo rato que nosotros los hemos venido desenmascarando de la vagabundería que han hecho a este país y de los robos que le han hecho a este país. El mismo presidente Uribe, yo desde 1958 para acá, he venido escuchando todos los discursos de posesión de los presidentes. El discurso de posesión de un presidente es el resumen de su programa de gobierno, que en pocas palabras lo expresa.
al país. De ahí que lo cumpla. Bueno, ese es el problema de ellos, porque ese es el otro gran problema. Yo tengo la experiencia que en el caso particular de los Palmitos y Sucre, yo he sido 4 veces miembro del Consejo de Planeación, tanto municipal como departamental. Y eso es una mentira. Nosotros nos llevan ahí de parapeto para confundir a la población, porque lo que nosotros decimos, eso no es incluyente. El alcalde, el gobernador, se apartan de eso y eso no lo tienen en cuenta. Ellos hacen lo que a cumplir los compromisos políticos, como con la compra de votos. Otros son los que le dan la plata para comprar los votos, entonces ellos no le cumplen a la población, sino a quienes le dan la plata para comprar los votos, sobornándole los derechos a la población. Entonces, ese es el otro gran problema que tenemos, o sea que por eso la batalla es bien dura, porque todos esos son vicios que hay que erradicar si efectivamente nosotros queremos reconstruir una nueva sociedad colombiana y que efectivamente el país se encamine por la vía del desarrollo. Entonces, la cosa no es fácil, pero hay que enfrentarla, porque grandes escritores, por ejemplo, Franklin Delano Roosevelt decía de que la vida de los hombres no triunfa el que se lamenta de los problemas, sino el que los enfrenta con valor. Entonces, tenemos que enfrentar a esos problemas. Y ese no es un problema de los campesinos, ni es un problema de ustedes, los pobres de las ciudades, sino que tiene que ser el conjunto de la sociedad la que tiene que pararse firme para que este país tome otro rumbo. De lo contrario, nos absorbe la corrupción y la violencia. A partir del lunes en la biblioteca de la universidad y se puede descargar gratis de la página web del Centro Nacional de Memoria Histórica. Nicolás. Siguiendo un poco la línea que estamos tratando, pues bien es cierto que en el 61 y el 68 se dieron intentos de reformas agrarias, dentro de las cuales pues, se dieron cosas positivas como fue la creación de la NUC, pero también cosas negativas como intentar modificar las reglas de juego que tenía la producción del campo, que no se dieron por culpa de terratenientes amigos de políticos y se fue jodiendo la ley, por decirlo así. Siguiendo esto, también el profesor Pablo nos ha mostrado a nosotros un video en el cual sale un líder campesino diciendo que si los acuerdos de paz van a ser pues, aplicados por el gobierno, el campesino dice poca fe. ¿Y qué pasa? Pues teniendo la línea que ya tenemos, donde dijiste que pues, el presidente Misael Pastrana pues los movió a ustedes de la mesa directiva de la asociación que tenían, y han tenido varios encuentros negativos con el gobierno. ¿Cómo se propone, por decirlo así, la NUC, que es como la máxima representación del pueblo campesino colombiano, luchar contra esto? Pues, o sea, si bien es cierto, se supone que el proceso de paz está basado en la víctima, o sea, todo está con base a la víctima. Y pues la víctima esencialmente en cuanto a FARC es campesinos, porque pues así es la historia colombiana. ¿Qué tienen pensado desde la NUC o desde las asociaciones campesinas para defender los procesos? Porque pues esencialmente vienen muchos proyectos y proyecto en Colombia significa plata y plata en Colombia significa corrupción política. Entonces, ¿qué tienen pensado para defender esto? Porque obviamente, digamos, la descentralización del país no está clara y los caminos tampoco están claros. Entonces la plata que venga al gobierno central a los Palmitos va a tener un proceso gigantísimo de paso por acá, paso por el gobernador, por el alcalde, y bien dijiste que fuiste parte de planeación de Palmitos o de la gobernación, y dices cosas pero no son escuchadas o no son planteadas en el papel. Entonces, ¿qué tienen pensado hacer? Tú dices que hay que defender, pero en sí, ¿cómo piensan defender o cómo puede uno ayudar a defender este tipo de problemática que va a venir en camino con todo el problema del proceso cuando se aplique? Bueno, su pregunta tiene varios elementos. Vamos a irlo respondiendo por partes. Nosotros reclamamos de que tanto los consejos de planeación departamental como los consejos de desarrollo rural, que es donde se viabilizan los planes de inversión, sean incluyentes. Que eso sea como lo que se plantea. ¿Por qué el presidente actual quiere de que el acuerdo de La Habana sea votado por el pueblo? Hombre, porque es que si no tiene pueblo, la sociedad colombiana no es responsable de esos acuerdos. Entonces,
lo tiene que reafirmar la población para que la sociedad en su conjunto, con todos sus matices, quede comprometido para que eso sea una ley marco. Una ley de Estado que tiene que respetarla, no el gobierno de Manuel Santos, sino todos los que vengan de ahora en adelante para que se restablezca la normalidad de la sociedad colombiana. Es una ley marco. Entonces, por eso ellos no quieren, porque si son leyes de gobierno, el nuevo gobierno que viene de una vez cambia todo. Entonces tiene que ser una ley marco que todos los gobiernos que vengan están obligados a defender eso. Con relación a cómo hacerle frente, nosotros ya en Los Palmitos, le decía yo al profesor y él dijo que va a ir porque tiene que conocer esa experiencia, es de que los planes de desarrollo de municipios los elaboramos nosotros y los negociamos con la administración. Nosotros somos los que planteamos las cosas, porque yo les decía que en ninguna parte ningún jurista ni constitucionalista yo lo he visto criticando a la Constitución. Yo me he metido en ese terreno haciendo una profunda crítica de las normas constitucionales en este país históricamente, desde la Constitución de 1821, cuando triunfaron los patriotas y expulsaron de aquí a España. Y de ahí empiezan los lentejos, y eso es necesario que ustedes los conozcan. ¿Por qué se castiga a la provincia de Cartagena y a la provincia del Socorro, que arrasaron todos sus dirigentes, y a los costeños? Porque fueron las dos provincias del reino de aquí de Granada, de que se atrevieron a romper relaciones directas y a declararse independientes de la Comisión de Regencia de España, porque es que el presidente el rey de España fue tomado preso por Napoleón Bonaparte y crearon una junta de regencia que era la que representaba al reino. Entonces, los patriotas de Cartagena y del Socorro declararon la independencia total del Reino de España. Declararon la libertad de los esclavos y el reconocimiento de los indígenas. O sea que hicieron lo que no han hecho durante 200 años nuestros gobiernos, y por eso los castigaron. Pero los próceres de Santa Fe no se rebelaron contra la Junta de Regencia, sino que exigían negociar con el virrey de aquí para que le diera participación en el gobierno. Eso es un lentejismo. Entonces, claro, ahí está el gran problema. Siempre la contradicción, que unos queremos echar para adelante y otros queremos saber cómo nos beneficiamos nosotros desde el punto de vista personal, no desde el punto de vista de la sociedad. Entonces, vea para que vea. Nosotros los campesinos, ya en Los Palmitos, hemos venido haciendo eso. Nosotros allá somos los que elaboramos los proyectos y los llevamos al consejo. Y ahí cogemos a los concejales, los sentamos en la mesa para que aprueben los proyectos. El consejo municipal, o sea que, pero eso tiene que ser con un movimiento social. Ahí no es que sea partido de liberales, conservadores, que independientes, que hieristas, que no sé qué. No, señor, es la sociedad civil organizada. Porque están en conflicto, son los intereses de la sociedad con esta politiquería. Entonces, así es que, por eso estamos planteando de que aquí tiene que ser, para que esa plata no se la roben de la cooperación internacional para sacar adelante el proceso de los acuerdos, que hay que crear, son movimientos de convergencia social. Ahí no hay partido político, sino que es el interés nacional, el interés colectivo el que tiene que primar. Hola, Sara Miguel, del Instituto de Justicia Transicional de la Región Norte. Pues, apelando a tu larga experiencia, pues, hasta en la NUC y otras obligaciones, quería un poco preguntar qué estrategia realmente ha sido lo más exitosa, o sea, estrategias como más bien legales, como tutela judicial, como apelando a las cortes, estrategias políticas, como presentando candidaturas o apoyando candidatos, o estrategias más bien sociales, directas, como las tomas de tierras. Entonces, un poco cuál de estas estrategias ha sido históricamente más exitosa.
Y una segunda pregunta también, como alguien con mucha experiencia en el tema, ¿cómo evalúas tú las propuestas actuales de los campesinos en el campo? Cosas como la restitución de tierras, las tierras colectivas étnicas, las reservas campesinas, los proyectos productivos. Si alguno de esas propuestas o procesos te parece útiles o cuál sea mejor, de esas dos cosas. Entonces, en primer lugar, nosotros hace largo rato que nos retiramos de la NUC, porque la NUC línea Sincelejo no existe. Quedó la línea oficial y esos son unos burócratas que nunca los han visto ustedes en la base. Ellos no tienen trabajo de base, sino que hay algo les remunera y esa vaina para que aparezcan, para tener un aparato ahí para desconocer al campesinado. Por eso nosotros no lo reconocemos. Entonces, por eso venimos trabajando todo este tipo de investigación, es precisamente para rehabilitar nuevamente, a reconstruir al movimiento campesino con otra visión, ¿sí? Reorganizar al movimiento campesino con otra visión política y no de la NUC porque no nos representa, porque han sido precisamente los áulicos del Estado, entonces no representan los intereses del campesinado. Con relación a la cuestión de los candidatos, nosotros también hemos pasado por esas experiencias. Todas las fracciones en que se dividió la organización campesina generamos en movimientos políticos. La Liga Marxista-Leninista se convirtió en un movimiento político y fue a las elecciones. La tendencia marxista-leninista también incursionó en la política y también eligieron su representante. Igualmente el PCML. Y a todas estas fracciones, por ejemplo, la corriente de Renovación Socialista, que es la última que se desmoviliza, también le dieron representación y a todos les han pagado. Entonces, por eso es que, porque les reconozcan ahora a los guerrilleros unos recursos para que hasta que se capaciten y se rehabiliten dentro de la sociedad, eso no es nuevo. Entonces, eso. Y lo que tenemos nosotros es que cerrar filas. Esto no es de Jesús Pérez, ni es de la ANUC, ni es de toda esa cantidad de fracciones. Nosotros elegimos parlamentarios, nosotros tuvimos concejales, tuvimos diputados, tuvimos representantes a las cámaras, y todo eso tuvimos que desmontar por el problema de la violencia. Porque yo les decía que nosotros ni éramos partidarios del Partido Comunista, ni éramos partidarios del PCML, ni éramos partidarios de la tendencia marxista-leninista, ni de la corriente. Nosotros éramos independientes. Eso. Pero ahí está el problema del capital. Más de un concejal de nosotros nos lo ganó la reacción en los consejos porque les daban vacas, oye, les daban plata. O sea que ahora con toda esa experiencia nosotros tenemos que ver también a quién es que vamos a elegir para que no nos lo gane la reacción, porque la reacción se gana a los dirigentes con votos. Ustedes no saben que Uribe se ganó la reelección pagándole a los senadores. Allá el senador de nosotros, que era Héctor Pérez Santos, Roberto Pérez Santos, le ofrecieron 1.200 millones de pesos para que le diera el voto a Uribe. Oye, es que no son 2 pesos. Entonces, pero eso no se lo dicen al pueblo. Entonces, la reelección de Uribe fue comprada. Y los que compraron fueron los votos de los senadores para aprobar la reelección. Y así son todos. Entonces, el problema no es de Barco, ni es de los presidentes. Barco trabajó por los indígenas, pero el problema es el régimen. El que hay que cambiar es el régimen político. Eso, venga de donde venga. El presidente es un aparato ahí que lo manipulan. Es el régimen político el que hay que cambiar. Entonces, por eso, mientras no cambiemos el régimen político, esto no cambia. Eso es el otro tema que le tienen miedo. Entonces, el acuerdo de la FARC
dicen que en el sector rural a las organizaciones sociales debe abrirse una circunscripción especial para que nosotros, lo mismo como los indígenas y los afrodescendientes, no estemos sometidos al vaivén del umbral para poder elegir nuestros representantes, sino que con los votos que consigamos elijamos nuestros voceros, sin necesidad de pasar por el umbral, porque el umbral fue establecido para bloquear a los movimientos sociales minoritarios y políticos. Eso tienen que tenerlo bien claro ustedes. Entonces, claro. Entonces que ahí nosotros tenemos que saber para dónde es que vamos y cómo es que vamos a hacer las cosas. Entonces, desde el punto de vista político, a nosotros los campesinos y a las organizaciones sociales en su conjunto los beneficia el Acuerdo de la Paz. Porque nosotros podemos elegir por fuera de los partidos políticos nuestros representantes para que nos representen en el Senado y en la Cámara de Representantes. Entonces, ese es un paso. Y el otro, lo que usted planteaba, nosotros tenemos todo el derecho a que nos devuelvan lo que nos despojaron. Eso. Pero lo que sí no tiene precio es la gente que mataron. Por ejemplo, a mí me mataron un sobrino, me mataron 3 primos hermanos y esa vaina. Entonces, ¿cómo voy a resucitar yo a mis sobrinos y a mis primos hermanos y esa vaina con plata? Eso no se rehabilita con plata. Lo que tienen es que a los familiares, a mi hermana, a mi tío y esa vaina, a los que le mataron a los hijos, pues le den oportunidades de volver a reconstruir su economía y para seguir trabajando. Si eso no se hace, pues con la plata no se va a resucitar a una persona que mataron. Sí. Sí. Perdóname. Nicolás. Tengo 3 preguntas ingenuas y cortas. Primero, ¿qué significa ser campesino? Segundo, si ese significado ha cambiado a través del transcurso del conflicto. Y tercero, si un campesino está desplazado en la ciudad, ¿todo el día es campesino? Es que sigue siendo campesino. El vocablo campesino es general. Se titula como campesino toda persona que el 70% de sus ingresos los devengue del trabajo material que realiza en el campo. Entonces, por eso el concepto de que quien debe ser dueño de la tierra es quien la trabaja, porque quien le da valor a la tierra es el trabajo. Entonces, quien no trabaja no tiene derecho a tener propiedad de la tierra. Eso. Entonces, son los campesinos los que deben trabajar en la tierra y deben ser los poseedores de la tierra. Eso. Porque son los que producen. Entonces, eso. Lo otro, en los acuerdos, entonces, son muy profundos. Yo he leído 3 veces el acuerdo. Ya. Y ya veníamos haciendo siguiente porque aun cuando el presidente decía que hasta que no se aprobara el último párrafo de los acuerdos, no se aprobaba el acuerdo. Pero cada punto que se aprobaba, lo colgaban en la página web de los negociadores. Y nosotros los veníamos bajando y los veníamos analizando. O sea que nosotros no desconocemos el contenido de los acuerdos porque desde comenzaron los acuerdos, nosotros le hemos venido siguiendo el paso y los hemos venido analizando. Sabemos qué es lo que es nocivo para nosotros, qué es nocivo para la clase dirigente, entonces ese problema. Entonces, la clase dirigente, cuando yo decía que el discurso de posesión de los presidentes es el resumen de su mandato que van a realizar. Cuando el presidente Uribe asumió el control del poder, yo lo escuché, que ponía 3 meses para derrotar a la FARC. Se gastó 8 años y se le fortaleció la FARC. Santos fue ministro de guerra y aunque nos mataron a 3 de los dirigentes de la FARC, se dio cuenta de que fracasaron y perdió 4 años de su mandato y no pudo derrotar a la FARC. Entonces, por eso entra a negociar, porque se dio cuenta que la vía no era la armada porque fracasó. Entonces eso, porque no es lo mismo. ¿Por qué aquí la FARC la han matado? Por los Estados Unidos, quien ha suministrado toda la tecnología
para poder derrocar y identificar los frentes de guerra de la guerrilla ha sido con los aviones norteamericanos. Las bombas inteligentes que llevan esos aviones son capaces de detectar a un ciudadano por el resuello, el olfato, las bombas. O sea que así es que han identificado. Ustedes se dan cuenta en la televisión que primero son los bombardeos, después viene el desembarco del ejército. Pero el ejército no se mete por ahí, por eso, cueva, porque el que se meta por ahí se lo comen asado. Entonces, claro, ese es el gran problema. Entonces, aquí las guerrillas son inderrotables. Oye, nos acabamos nosotros generación en generación y no derrotamos la delincuencia si no entramos a negociar y que poner a la FARC en la legalidad es un actor bárbaro menos. Oye, y lo obligamos entonces sí que tenga que contribuir. No está diciendo que ya ayer entregaron ya las armas no convencionales y así tienen que ir y están obligados a decir a dónde están enterradas las minas. O sea, esa es una contribución que tienen que hacer. O sea que ya tenemos un enemigo menos de la paz. En el momento que... Y lo mismo, uno por uno tenemos que ir negociando así, porque la vida tiene que ser negociada. Si no negociamos, por la guerra no salimos adelante. Se me adelantó un poco a la pregunta que le quería decir. Sí. Pero bueno, mi pregunta, realmente, usted que ha vivido todo este conflicto, que lo ha sentido y que viene de hace muchos años y con mucho conocimiento de esto, ¿qué concepto le da a usted realmente, que es mi pregunta, qué tan perdón puede ser, tan sincero puede ser ese perdón que se le está dando o que se está acordando mediante el plebiscito a un acuerdo de la paz con el gobierno Santos de la FARC? O sea, esa es realmente como la incógnita que tengo yo. Se me adelantó mucho con lo que usted está diciendo, pero si realmente eso puede llevar a que realmente haya una paz en Colombia. Ese es un proceso. Ya esas explicaciones verbales son el inicio, pero eso tienen que demostrarlo ellos en la práctica, trabajando en beneficio de la paz. Así que no es porque ya lo dijeron y esa vaina que van a convencer a la gente. Eso es su práctica política y social, que tienen que demostrarlo en la corrupción. Porque nosotros tenemos que abrir los brazos a la guerrilla. No es que vamos a excluirlo, porque también son colombianos y ellos también tienen un punto de vista de cómo se debe desarrollar el país. Bueno, que ellos y nosotros entremos a dialogar y acordemos cómo efectivamente es que vamos a enfrentar el desarrollo de este país. Solamente así podrán ellos demostrar de que sus pedidos de perdón son concretos, que son leales, son eso, en la práctica, no verbal. Claro, es un inicio, pero eso se tiene que demostrar en la práctica. Muchas gracias. Buenas tardes. Primero, agradecerle al señor Jesús Pérez de que estará con nosotros. Yo creo que afortunados pudimos recibir hoy una cátedra de historia que no vamos a encontrar escrita en ningún texto. Y bueno, es casi un milagro poder contar con él aquí, que esté vivo con tantas situaciones que se vivieron, sobre todo en esa zona de donde él reside. Y mi punto es concretamente el siguiente, es decir, todas las generaciones vivas de nuestra sociedad y más las generaciones de campesinos son generaciones que han crecido en medio del miedo. Y es un miedo que, en mi opinión, mantiene estancados muchos procesos y facilita, por supuesto, esa cooptación de dirigentes de la que usted ha hablado, en el sentido de que los eligen y pues luego son cooptados por otras esferas del poder para que actúen hasta en contra de su propio movimiento campesino. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer y cómo se vive en las zonas campesinas esa situación en este momento? Es decir, en medio de ese miedo podemos y están los campesinos dispuestos a seguir aportando muertos, porque dentro de lo que ha pasado es que hemos venido aportando muertos y muertos y muertos. En la situación actual,
en los procesos de restitución de tierra que se están dando, hemos visto cómo fecha tras fecha nos cuentan que el movimiento campesino sigue aportando muertos. Y no se nos plantea como una perspectiva positiva en el sentido de que eso se vaya a acabar, aún con firma de acuerdos y con que se apruebe o no el plebiscito. ¿Cómo se vive eso en las regiones, en el campo? Ustedes como personas que han vivido eso mucho tiempo, ¿cómo se vive hoy? ¿Cómo se vive hoy? ¿Qué se plantean hacia adelante? Entonces, por eso decía, todos son procesos. Esto no es de la noche a la mañana. Yo le he dicho a los compañeros y ya nosotros traemos 16 años de trabajo en este frente, creando las condiciones, convenciendo a la gente para que adoptemos ese tipo de actitud y contribuyamos en ese proceso. Porque la cuestión no es fácil. Cambiarle la mentalidad a la gente, lo que hemos venido haciendo. Más de uno de ustedes desconocía lo que yo le estoy diciendo. Si nosotros no estamos informados o estamos mal informados, no podemos contribuir en ningún proceso. Para contribuir en este tipo de procesos, primero nosotros tenemos que informarnos y después convencernos de que el proceso en el cual estamos contribuyendo es la salida del conflicto en que estamos emergidos. Entonces, eso es lo que tenemos que trabajar. Porque de lo contrario, todo lo tenemos que construir de nuevo. A Colombia la tenemos que reconstruir de nuevo. No es que con los viejos instrumentos que tiene nuestra sociedad la vamos a sacar adelante. Hay que volver a resocializar porque esa es la gran tarea. Nosotros no solamente nos tenemos que convencer del sufrimiento que hemos soportado, sino que también tenemos que resocializar a los que estaban en armas porque se equivocaron. Los tenemos que resocializar para vincularlos a la nueva sociedad. Así de tremendo es el conflicto. Entonces, este es un proceso bien largo. Yo decía que si nos dedicamos con entusiasmo, con dedicación, con honradez, con personalidad, comenzaremos a ver los resultados de esto por ahí a partir de unos 20 años. La China, hoy hablábamos de la China. En la China se morían más de 10 millones de chinos anualmente. Se tomaron el poder el Partido Comunista. En una entrevista yo la tengo, si puedo hacérsela llegar acá a los profesores para que la conozcan. Un economista chino con un economista japonés, analizando la situación del mundo y cómo Japón salió adelante en todos los aspectos tecnológicos, mientras que los Estados Unidos se han rezagado, porque los Estados Unidos hoy dependen de muchos de estos países, porque los Estados Unidos se ha especializado en la tecnología militar, pero se quedó rezagado en lo otro. Por eso se le adelantó Japón, se le adelantó Alemania, porque como estos países fueron los autores de la Segunda Guerra Mundial, los condenaron a no producir armas, sino a contribuir a reconstruir la sociedad mundial. Entonces ellos se tuvieron que dedicar a los planes de desarrollo, a la tecnología para el desarrollo. Y entonces le decía el economista chino a este japonés, dice, mire, ustedes hicieron esto porque se acogieron a esto y a esto y a esto. Y entonces le decía, pero ¿y por qué se dice que el Partido Comunista Chino es un dictador? Dice, no señor, en China no existe una dictadura. El régimen es comunista y por eso lo estigmatizan. Pero en China hay 8 partidos políticos. Lo que ha sucedido, dice, y el Partido Comunista, decía él, es el minoritario de la sociedad china. Dice, el Partido Comunista, allá todos los partidos tienen sus afiliados carnetizados. El Partido Comunista Chino, dice, tiene 51 millones de miembros carnetizados. Y la Juventud Comunista tiene 52 millones de miembros. O sea que los comunistas en China son apenas 103 millones. Y China tiene 1.327 millones de habitantes. El resto no son comunistas. Pero el Partido Comunista ha sabido interpretar el pensamiento del pueblo chino y en su programa ha ganado la cooperación de los otros partidos. Y por eso lo están apoyando. Y hacen las elecciones cada 5 años.
Pero allá el partido mayoritario es el Partido Campesino, tiene 800 millones de afiliados. China es una sociedad todavía de campesinos. Entonces, si se ganó el apoyo de los campesinos a través de un programa que le está respondiendo a los campesinos, lógico, está satisfecho en el gobierno y está reconstruyendo la sociedad china. Y ya hoy ustedes no ven que China ya está metido en el contexto internacional, inclusive la economía norteamericana la tiene aguantada los chinos, porque los chinos necesitan de muchos mercados y entonces ellos le han inyectado capital a la economía norteamericana para tener asegurado el mercado de sus productos en los Estados Unidos. Ya vea. Entonces, hoy el gobierno norteamericano depende en la cuestión financiera de muchos de los chinos. Entonces, ahí está. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Apartarnos de todos esos rencores y odios y esa vaina, y cómo es que vamos a reconstruir esta nueva sociedad para que nuestros hijos, los nietos, los bisnietos, pues vivan otro tipo de sociedad sin necesidad de que tengan los sobresaltos estos de la muerte permanente constantemente. Analizando un poco el primer punto del acuerdo de La Habana, reforma rural integral, sabemos que comprende diversos componentes para lograr el desarrollo de la población rural en Colombia. Esos componentes son créditos de inversión en el campo, nuevas vías y devolución de tierra a las... exacto. Entonces, ¿cómo se articula esas organizaciones sociales campesinas en esos componentes para fortalecerlos y qué estrategias han creado para el posacuerdo de paz? Por eso, ahí Webby juega lo que yo he venido planteando. En Los Palmitos, todo este trabajo lo hemos venido desarrollando a través del movimiento comunal, porque es la organización representativa de la sociedad en Los Palmitos. Ahí están todas las organizaciones de productores. Cada una tiene su proyecto, pero el proyecto general, la estrategia general, se establece comúnmente a través de Asocomunal, de la asociación comunal. O sea que ahí estamos todos, liberales, conservadores de todas las corrientes, liberales de todas las corrientes, de los partidos de izquierda, pero el común general, el objetivo general es el plan de desarrollo para las comunidades. Esa es la experiencia que tenemos. Yo le decía, él decía que nosotros allá tenemos un equipo técnico en la asociación comunal que se llama Agenda Rural. Nosotros ya tenemos aprobado el plan de Agenda Rural, precisamente hemos zonificado el municipio de Los Palmitos y ese plan gira en torno a las adquisiciones para garantizar la seguridad y soberanía alimentaria y nutricional del pueblo de Los Palmitos. Eso lo aprobó el Consejo, pero propuesto por nosotros. Y entonces los concejales los traemos ahí a las reuniones de Asocomunal. También el alcalde todos los meses tiene que reunirse con nosotros para rendirnos cuentas. Entonces eso, cómo es que está invirtiendo el presupuesto del municipio y qué es lo que tiene que hacer en beneficio de la población rural. Carmen. Jesús. Sí. Estaba hacia, digamos, esta curiosidad que genera cómo ha sido la transformación del discurso de la FARC desde que comenzaron las negociaciones en La Habana hasta este último discurso que dijo Rodrigo Londoño en la firma de la paz, digamos. Entonces, mi pregunta va encaminada a, ya cuando comiencen a hacer política de verdad, ¿cómo cree usted que van a ser esas articulaciones que ellos van a hacer, digamos, desde lo rural, para poder disputar electoralmente, digamos, el poder político aquí en Colombia? Bueno, ellos en la zona de influencia tienen también sus bases campesinas, porque es que los combatientes de la FARC no son de las ciudades. Ya ellos ahora era que estaban irrumpiendo en los centros urbanos, con las melillas, las guerrillas esas urbanas. Pero el fuerte del movimiento de la FARC había sido en el campo. Y todo su trabajo ha estado en el campo. O sea que ellos tienen zonas donde tienen su gente
que los van a apoyar en el momento que ellos presenten candidatos tanto a consejo como a asamblea y posiblemente alcaldes. Pero será a través de un trabajo histórico, de un compromiso que puedan ganar a otros sectores, pero hasta ahora no. Entonces, por eso también se equivoca el presidente Uribe cuando dice que Timochenko va a ser el presidente de este país. No, señor, eso no es así. Eso no es así. Que obtengan unos parlamentarios, yo recuerdo que, y yo creo que será lo que ellos le temen. Cuando se desmovilizó la FARC, cuando el gobierno de Betancourt, que planteó la teoría de así se puede, que él decía que así se podía llegar a la paz sin necesidad de estar peleando con las armas. Entonces llegó a un acuerdo con la FARC y en el Congreso aprobaron la ley 35 del 82 para responder precisamente a la población campesina que era adicta al movimiento de la FARC. Esa fue una ley acordada, no una ley de reforma agraria, sino una ley para complementar los acuerdos que había hecho el gobierno de Betancourt con la FARC en ese momento. Ellos constituyen un movimiento político que ustedes deben de conocerlo, que se llamó la Unión Patriótica. Y en la primera elección que hicieron, eligieron 27 senadores, 27 alcaldes, 47 diputados y representantes a la Cámara y 447 concejales. Yo creo que ese es el temor que tiene hoy la clase dirigente nuestra, de que si la FARC presenta un proyecto de programa que pueda movilizar a la gente que hoy no vota. Es que aquí en Colombia hay, decía yo al comienzo de la charla, que hay 34 millones de ciudadanos cedulados. ¿Y cuántos están votando en las elecciones? 14. O sea que los otros 18 millones no votan. ¿Qué tal si la FARC precisamente llega a movilizar a esa gente indecisa que está así como que no quiere, que sí, que no? Entonces ahí llega a presentar un programa que movilice los intereses de esa gente y los apoye. Eso está dentro de las posibilidades, o sí o no. Entonces todo depende del comportamiento político y social que ellos ejerzan dentro de este nuevo proceso. Luis. Bueno, usted nos ha comentado aquí un poco de su historia de vida, que ha pasado por unos momentos duros y aciagos. Precisamente quisiera preguntarle qué lo vamos durante su vida, que como por decirlo así, en las verdes y en las maduras, a continuar pues en su lucha y como un ciudadano activo a lo largo de todos estos años. Bueno, yo le comentaba tanto al profesor Pablo como a la compañera Diana y al otro compañero Nando, si mal no recuerdo, allá con el vicerrector, de que, ¿por qué me vinculo yo a la actividad política? Decía al comienzo que yo nací en una época donde no había escuelas, que no fui nunca a la escuela. Pero en ese momento surge el movimiento de Jorge Eliezer Gaitán. Nuestra familia, que se autotitulaba como liberal, todos fueron adictos o se alinearon al movimiento gaitanista. El movimiento gaitanista editaba un folleto, un semanario, todas las semanas, que se llamaba el periódico Jornada. Mi papá era analfabeta, pero era la persona que tenía la autoridad en la familia. Palmito tiene 700 habitantes y si allá van a buscar 1 centímetro de sangre, que no sea Pérez Acosta, se muere porque no la hay. Ese es un clan de familia. Entonces, papá era el jefe que mandaba a esa familia y era gaitanista. El periódico Jornada se lo leía Adelmo Pérez, un hermano mayor mío, y yo. Eran los que le leíamos el periódico. Y entonces él se lo replicaba
a sus copartidarios. De ahí me metí yo a la edad de 13 años a la actividad política. Lo otro le decía al profesor, de que dado que aquí se había suprimido el Congreso, estaba establecida la censura de prensa. Se quemaron las casas editoriales del Tiempo y del Espectador. El Tiempo fue publicado durante un tiempo como el Independiente. Oye, dejó de ser el Tiempo. Igualmente el Espectador. Ya luego Rojas fue quien restableció de nuevo a estas casas editoriales. Entonces yo decía que yo fui también muy asiduo a la cuestión deportiva. Yo fui un dirigente deportivo y en la comunidad y en la región yo era la persona que organizaba los equipos, a los jugadores, preparaba a los deportistas en la cuestión del deporte. Compraba el Espectador de los lunes para informarme del resultado de los partidos que se jugaban en el campeonato nacional y en el contexto internacional. Entonces, ¿qué era lo que publicaban? Porque toda la información política estaba prohibida. Pero en la página internacional no podían suprimir los artículos de prensa sobre los problemas internacionales, y entonces ahí yo comencé a tener conocimiento del desarrollo de las luchas de la Revolución China y de luego la Revolución de Corea del Norte, porque allá también Laureano Gómez mandó a un contingente de soldados colombianos para que los mataran allá en Corea del Norte. También tenía conocimiento de eso. Me fui metiendo en eso, entonces me metí en los temas de la historia y luego de la geografía, porque ese es el gran problema también que nuestras universidades y colegios. Aquí desde el año de 1982 se suprimió en los pénsumos educativos la cuestión de las materias de historia y geografía. Y quien no conoce la historia no conoce su país. Igualmente, si no conoce la geografía, no sabe qué le pertenece en su territorio. Entonces hay que volver a retomar en los pénsumos educativos el problema de la geografía y de la historia, porque si no, no conocemos el país. Entonces yo me meto en ese terreno de la geografía y la historia y entonces comienzo a conocer todas las experiencias del mundo y me informé. Yo le decía que mi mamá era profundamente religiosa y yo luego también me dejé de ir a misa porque me di cuenta las barbarias que en las cruzadas esas de la iglesia para tomarse al Medio Oriente, esas masacres tan grandes que cometía la iglesia. Entonces, ¿cómo es que es posible de que la iglesia que actuaba en nombre de Jesucristo tenía que estar masacrando a la población también? En nombre de Jesucristo. No, eso no es correcto. Entonces, todas esas experiencias yo las tengo acumuladas. Entonces, y leyendo todo eso, desde Descartes para acá y Sócrates, eso. Toda esa civilización de los griegos. Todo eso he pasado yo el conocimiento de todas esas experiencias. Y todos esos textos los tengo. Como Platón, Epicuro y todo eso fueron discípulos de Sócrates. Eso. Entonces ellos fueron los gestores del problema de la democracia. Y la democracia tiene esas falencias. Y es que nada en este mundo es puro. La verdad es relativa. Lo que hoy nosotros consideramos como verdad, mañana no lo puede ser, porque uno nunca tiene un conocimiento completo de la historia. Nosotros podemos saber algo de lo que pasó ayer y de lo que está pasando ahora, pero no tenemos la visión necesaria y competente para decir lo que va a suceder mañana. Por eso la verdad es relativa, y así todas las cosas son relativas. Entonces los acuerdos son relativos. Eso en la práctica es que se tiene que materializar. Eso. Entonces, de ahí la importancia que tiene la combinación de la teoría con la práctica. Por eso nosotros decíamos de que para que los campesinos no vivamos en el anonimato, pues se tiene que integrar la universidad al campo. No es que los hijos de los campesinos tengan que venir a la universidad,
para que se capaciten desde el punto de vista tecnológico y académico y se queden en la ciudad. No, así no es. Es que la universidad vaya al campo, prepare a los campesinos desde el punto de vista tecnológico y científico para que ellos sean los directores de la producción en el campo. Porque es que la alimentación de la población no se produce en las ciudades. Nosotros comentábamos, y en este documento que también se los voy a dejar, estamos diciendo que el 64% de los alimentos que consume el pueblo colombiano lo producen los campesinos con toda la masacre que han venido haciendo con ellos y el abandono que tienen del Estado. O sea que nosotros vivimos de la alimentación que producen los campesinos. Por lo tanto, merece respeto el campesinado, porque es el que está alimentando al pueblo colombiano. Entonces, de ahí que la universidad se tiene que integrar al campo para que formen los profesionales que se necesita, que dirijan la producción en el campo. Vamos a hacer una última pregunta. Adelante. Mi pregunta es la siguiente. ¿Qué estrategias tienen pensadas para la expansión de estas organizaciones campesinas pues a manera nacional para afrontar estos conflictos? Entonces, precisamente yo le decía al profesor que el resultado de esta investigación que va encaminada a eso, a la restitución del movimiento campesino, no de la ANUC, porque la actual ANUC no representa los intereses del campesinado. Reconstruirla, y en eso hemos contado con el apoyo del Centro de Memoria Histórica. Él destinó un cuerpo de, decía yo, de 4 profesionales para que nos acompañara en este proceso. Con esta información que ya tenemos de los daños causados al campesinado, de la determinación del sujeto que debe ser de reparación del campesinado y sus organizaciones. Con ese documento ya hemos hecho seminarios en todos los 7 departamentos de la costa en la etapa de investigación, y ahora vamos nuevamente a continuar ese tipo de trabajo, ya no en la investigación, sino en la construcción de nuevas organizaciones del campesinado en la costa caribe. Porque así tiene que ser. Todos los procesos tienen que ser a través de organización. Individualmente nosotros no hacemos nada. Esto es un producto de la organización y del conjunto. De lo contrario, nosotros nos quedamos siempre ladrando, pero no concretamos nada. Bien. La charla de hoy yo creo que nos aclara mucho el sentido del logo que hemos escogido para el Grupo Regional de Memoria Histórica de la UTB. Ustedes saben que nosotros decimos que no es que quien no conozca su historia vaya a repetirla, sino que quien no conoce su historia no entiende por qué se repite y cómo se repite todo el tiempo. Es que no la repiten, no es que se repiten, es que no la siguen repitiendo porque la desconocemos. Y con la charla de hoy tenemos también la idea de que hay caminos para salir del laberinto. Y un camino claro para salir del laberinto es escuchar las voces de los que saben, escuchar las voces del territorio, no enclaustrarnos en la academia para reciclar teorías rancias, sino salir a terreno y descubrir qué podemos hacer nosotros para apoyar las transformaciones sociales que se vienen reclamando en el país desde hace tiempo. De manera colectiva. De manera colectiva. Mira, esta hojita, aquí traía resumido tanto los actos de violencia que los 200 años, dice que de república independiente ha tenido este país, hasta ahora, con los muertos. Entonces, esta reflexión no es para que vayamos a generar odios, ni mucho menos, sino para no repetir ese tipo de sucesos. Entonces, si yo les dejo esa hojita para que aquí el profesor la imprima y se la entregue a todos ustedes. Igualmente este documento sobre el conflicto agrario en Colombia. Bien, socializaremos entonces a través de la plataforma y las redes sociales estos documentos que nos deja Jesús Pérez. Recordarles, la semana entrante tenemos una nueva cita acá en este mismo salón.
vamos a tener la presencia de Francisco Gutiérrez Sanín, uno de los más importantes científicos sociales, más creativos y rigurosos científicos sociales, hoy trabajando directamente el tema de tierras y restitución de derechos sobre la propiedad agraria, acá en este mismo salón, en una semana, el viernes 7 de octubre, de 3 a 5 de la tarde. Sin más, entonces, agradecerles a todas y todos ustedes la atención y por favor agradezcámosle al Señor Jesús Pérez.